14 de noviembre. Saben que el aniversario de Conquista es el 18 de noviembre. ¿No es el 18? Sí. ¿Quién vota que es el 18? ¿Dónde está? Es el 18 de noviembre. Bueno, pero pues por muchas circunstancias que se han dado, y ya saben ustedes, por las cuestiones de salud y seguridad, de protección, hemos tratado de mantenernos un poquito a la expectativa para no hacer eventos. Por ahí me habló el pastor Basilio Patiño y yo le había comentado a él y me dijo, oye, pues ya viene tu aniversario, y él quería estar aquí con nosotros, pero le dije, pastor, a lo mejor no va a ser el mejor tiempo en el sentido de pues que ellos mismos también tienen ciertos problemas para salir, para regresar a su nación. Dije, mejor nos vamos a esperar. Entonces, algo vamos a hacer, pero como sea, aquí estamos y estamos con muchas ganas, dándole ganas, gracias a Dios y gracias a Dios por sus vidas. Amén. Saludo a todos los que nos puedan estar viendo por Facebook, que entendemos que los que nos están viendo es que no pueden venir, no es que no quieran venir. Bueno, eso espero. A todos los que pueden venir y no vinieron o no están viniendo y se están congregando aquí, pues yo creo que ya llegó el tiempo en que van a tener que hacerlo, porque es necesario congregarnos y convivir como familia. Amén. Quiero comenzar y vamos a empezar dándole un aplauso a Dios por todo lo que vamos a recibir. A lo mejor ustedes no saben cómo se prepara un mensaje, cómo, por lo menos cómo preparo yo una predicación. Es algo que yo no había hecho nunca, pero que tengo ya más de 15 años de hacerlo. Y preparar un mensaje y una predicación es todo un tema y siempre es un reto para mí, porque siempre le digo al Señor, Señor, ¿qué quieres que hable? ¿Qué quieres que predique? ¿Qué quieres que enseñemos? Y una de las cosas que yo hago, por ejemplo, cuando voy a hacer un mensaje, es que le pido al Señor que me dé un versículo. Y en base a un versículo, yo tengo que desplegar toda una predicación. Para mí, en la manera como yo lo hago, a mí me gusta escribir. Un mensaje que yo predico es un tema que por lo menos le invertí entre 3 y 4 días para poder predicarlo. A veces es mucho trabajo, a veces es desvelarme. Ayer yo me acosté, que serían como a la 1:30, y hoy me levanté a las 6:30 de la mañana, y andaba yo a todo lo que daba a las 6:30 de la mañana, porque me tocó dar también formación de vida. Pero te lo estoy diciendo primero para que entiendas que cuando yo predica Rosalba, no hablamos de una ocurrencia, sino hablamos de una inspiración que Dios nos da, porque Dios es el que nos dice que tenemos que compartir. Y cuando Dios me da un versículo, a veces lo complicado para predicar es que hay diferentes personas que están escuchando con diferentes edades, con diferentes necesidades. Y yo no podría predicar a un solo segmento, tengo que predicar para todos. Y que la palabra pueda ser tan amplia que pueda llegar al corazón de cada uno de ustedes. Y eso, créanme, solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Ahora, una palabra que se da en una predicación, muchas veces solo es suficiente capturar una palabra, una frase para que eso pueda cambiar ese día algo en mi vida. Entonces, tenemos que estar atentos al mensaje. He estado hablando acerca del honor y de la honra, porque necesitamos honrar a la palabra, porque la palabra no es algo ordinario, la palabra es algo extraordinario. Amén.
Y cuando hay algo extraordinario, sabemos que reconocemos que tenemos que darle honor a eso. La palabra es extraordinaria, trabajando en corazones a veces que necesitan de lo extraordinario para salir del ordinario. Yo declaro sobre la vida de ustedes que Dios los lleva en un camino de vida extraordinario, que los saca del ordinario en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo en ese caminar de la vida a veces pregunto, ¿cómo estamos? ¿Estamos motivados o estamos inspirados? Yo no sé si alguna vez te has preguntado, ¿cómo estoy? ¿Qué estaré? ¿Más motivado o más inspirado? A veces pregunto, ¿qué tendremos más? ¿Pasión o tendremos indiferencia? Híjole, ¿quién tiene pasión por algo? Levante la mano. Algo que le apasione. Puede ser su marido, gloria a Dios, o su esposa. A ver, algo que te apasione. Después de Dios, ¿tienes alguna pasión? A ver, levante su mano. ¿Quién tiene una pasión por algo? Wow. Los demás vamos a orar por ustedes, gloria a Dios. Miren, hay quien tiene pasión para dormir, lo que le apasiona, pero no quisiera levantar la mano. Hay quien tiene pasión para trabajar, se la pasa trabajando. Y yo decía, Señor, ¿qué tendremos más de verdad? ¿Qué tendremos más? ¿Tendremos pasión o tendremos indiferencia? Para hacer un buen pastel, y aquí hay quien hace buenos pasteles, se requieren tener buenos ingredientes. ¿Sí o no? Para un buen pastel. Pues para vivir la vida en Cristo también se requieren dos elementos que son importantes para vivir la vida en Cristo. ¿Sabes cuál es? Pasión e inspiración. Si tú tienes pasión y tienes inspiración, vas a vivir la vida en Cristo como nunca antes la habías vivido. Para construir un matrimonio, para construir una familia, para construir un ministerio, los primeros apasionados deben ser los que están a cargo de un ministerio. Pero en una casa, en una familia, en un matrimonio, debe haber pasión y debe haber inspiración. ¿Amén o no amén? Ahora, es un poquito lo que voy a estar tratando. Dispongan, sacudan a su espíritu enseñable. Amén. Muévanlo y díganle, prepárate porque vas a recibir una palabra que viene del cielo. Amén. Entonces pongan atención al mensaje y sé que va a ser de bendición. La semana pasada estuve tratando de revisar algunas gráficas porque tenía interés en saber cuál era el crecimiento de las diferentes religiones en el mundo. Y de manera, en esa búsqueda muy especial, me llamó la atención el crecimiento que ha tenido la iglesia evangélica en América Latina. Y encontré cosas que me sorprendieron. Países, por ejemplo, como Guatemala, como Honduras, como El Salvador. Las gráficas indican que del 100% de la población, por lo menos el 50% de la población ya es población evangélica cristiana. Amén. Hablo del 50%. En nuestro país estamos avanzando, eso es una realidad. Hay avances importantes, pero estamos todavía muy lejos de estos 3 países que acabo de mencionar. Pero se sigue dando un incremento en el crecimiento.
y pongo algunos ejemplos. En el año de 1980, según el censo, la población evangélica en la República Mexicana representaba solamente el 3.2% de la población. Eso fue en el año de 1980. 30 años después, el porcentaje se incrementa del 3.2 al 7.3%. Y nos encontramos que en el año 2020, el año que acaba de pasar, el porcentaje actual prácticamente es del 11.5 al 11.7% más o menos. De ahí, revisando, me fui a buscar ese avance por los estados de la República Mexicana, estados en donde la iglesia ha tenido más crecimiento, y me encontré con 6 lugares que son los que en México tienen más crecimiento. Ahí te va. Aparece en este orden Chiapas, aparece Tabasco, aparece Campeche, aparece Quintana Roo, aparecimos ahí Tamaulipas, gloria a Dios, y el último es Baja California. Y los estados que tienen menos incremento en la República Mexicana en estos porcentajes que les di, también son algunos. Por ejemplo, Guanajuato, donde están las momias, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Querétaro y Aguascalientes. Luego le hablé al pastor León Felipe: pastor, póngase a trabajar, porque él está en Aguascalientes. Ahora, algo que me llamó la atención y que por eso quise darles estos datos, es que a pesar de que la iglesia evangélica ha tenido un incremento en el número de miembros, por el otro lado, la delincuencia, los índices de divorcio, las familias disfuncionales no han decrecido, han aumentado. Y eso es lo que debería de llamar nuestra atención. Todos podemos suponer que mientras más conocimiento tenga uno de Dios, habrá menos delincuencia, habrá menos divorciados, habrá menos problemas en la sociedad. Pero ¿saben qué? No es lo que está sucediendo. Ha habido un incremento de iglesias evangélicas, pero no ha habido un decrecimiento en los delitos que se están cometiendo. Entonces, es un poco la observación para que nos demos cuenta que todavía, cuando no hay un entendimiento de la vida de Cristo en nosotros, las cosas no cambian. Ha crecido la iglesia evangélica, pero no se ha desarrollado un entendimiento que los lleve a comprender lo que son, los que tienen, lo que portan en Cristo. Y por eso, aunque tienen una religión, se congregan los domingos, se ve que saliendo de ahí la gente sigue haciendo lo que quiere hacer. Y eso es lo que en lo que nos estamos enfocando y en lo que me voy a enfocar. Yo creo que si alguna persona, y hablo del público que está aquí o de los que nos están viendo, cuando una persona que conoce de Dios sigue luchando con los mismos problemas día a día y está batallando por salir adelante y sigue metido en un problema matrimonial y sigue metido en un problema económico, sigue metido en un problema de relaciones, es un foco rojo. Ese foco rojo nos está indicando algo. ¿Qué me está indicando? Que falta comunión. Falta comunión. Necesitamos aumentar el nivel de profundidad en la relación que yo tengo con Dios. Y para eso necesito establecer un cambio. ¿Dónde es donde voy a recibir de Dios? Cuando estoy en comunión. Pero si no tengo un tiempo dispuesto, si no hay un momento donde yo tenga ese tiempo de convivencia, de comunión, para tener yo un tiempo con Dios,
¿cómo voy a avanzar? Dios no se equivoca. La palabra no se equivoca. ¿Quiénes son los equivocados? Somos nosotros. El evangelio de Cristo no es un evangelio motivacional. Dios no te trajo a Cristo para motivarte. El evangelio de Cristo es un evangelio de transformación. Y esa transformación por ahora no está llegando a las casas, no está llegando a los padres y por supuesto tampoco está llegando a los hijos. Y eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Algo no estamos haciendo bien. La palabra es viva. La palabra es vida. La palabra cambia. ¿Amén o no amén? La palabra transforma. ¿Sí o no? ¿Quién lo cree? Yo lo creo. El punto es entonces, si mi vida sigue siendo igual, yo necesito entender que algo está mal. Porque es muy probable que el señorío de mi vida no está Cristo el que está gobernando. El señorío no es Cristo, es crisis. Y crisis no puede gobernar nuestra vida. Y con crisis no vamos a poder avanzar, pero con Cristo sí. El Salmo 127:1 dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, dice, protegerla con guardias, con policías, no sirve de nada. Cuando no es Cristo el que gobierna y hay problemas en una familia, entonces aquí la pregunta es, ¿quién está gobernando? Cuando hay desorden en una casa, ¿quién gobierna? Cuando hay desorden en la economía, ¿quién gobierna? Y tengo una noticia: el diablo no es el que gobierna. Lo que está gobernando hoy a muchas familias, hoy, es el yo. Son los sentidos, son las emociones, son las frustraciones. Y queremos gobernar con frustraciones. Y queremos gobernar con nuestras emociones, con lo que sentimos, con nuestras heridas. Bueno, yo necesito entender que las familias no van a avanzar si son dirigidas por uno o por dos que se sienten frustrados, que se sienten desesperados, que se sienten solos, que se saben que ya no saben qué hacer. Eso es lo que está gobernando una casa. Cuando los matrimonios son gobernados desde la soberbia o son gobernados por personas inmaduras, créanme, siempre va a haber una altísima posibilidad de tener una familia con problemas. Imagínate que la vida fuera un avión, y que tú fueras el piloto. La vida es un avión y tú eres el piloto. ¿Cómo harías una travesía si no sabes manejar un avión? ¿Qué crees que va a suceder? Te vas a estrellar. Es casi imposible, porque yo creo en los milagros, pero sería imposible que llegaras bien al final. Muy complicado. Y eso es lo que tenemos que ver, porque para que las cosas
puedan cambiar, para que cambie una nación, para que cambien las cosas en una familia, la solución no es multiplicar el número de cristianos en el mundo. La solución es multiplicar en el mundo el número de entendidos. Y eso es la gran diferencia entre avanzar y no avanzar. ¿Qué necesitan las familias? ¿Sabes qué necesitan? Padres comprometidos. Padres que tengan la pasión por la causa de Cristo. Padres que estén inspirados, soplados por la vida del Espíritu, y no que estén inspirados por un vacío o por una necedad, que finalmente eso es lo que está gobernando a veces las casas, la necedad. Hablo de entendimiento. Entendimiento te saca de la oscuridad. Escucha. Entendimiento te saca de la oscuridad y te introduce a la luz. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso 13, Pablo el apóstol explica de una manera magistral que el Cristo, el Señor de nosotros, trabaja por medio, dice, de los ministerios en la iglesia. Fíjate qué parte tan bonita. En una congregación hay ministerios. Pues Pablo decía que Cristo, en ese desarrollo de la iglesia, dice que Cristo trabaja, dice, por medio de los ministerios en la iglesia, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, mis hermanos, es muy necesario que mi alma comprenda cuál fue la obra de Cristo en mi vida. Si tu alma no entiende cuál fue la obra completa de Cristo en tu vida, va a ser muy difícil que puedas avanzar. Para poder entender cómo es que fuimos llamados y fuimos llenos de la naturaleza perfecta de Dios en todo nuestro ser, yo necesito comprender lo que la Biblia dice que yo soy, que yo tengo. ¿Por qué razón? Porque en Cristo la palabra dice que estamos en Cristo y estamos plenos. En Cristo estamos llenos. En Cristo, cuando entendemos la obra perfecta, quiero que entiendas que hablo de una obra perfecta, que no tiene error. Cuando yo entiendo la obra perfecta del Evangelio en mi vida, yo es cuando voy a poder disfrutar de todos los beneficios de esta gloriosa salvación. Hay muchos salvos, pero muy pocos son los que están viviendo los beneficios de su salvación por causa de la falta del entendimiento. Todo lo que estás escuchando tiene que ver con algo importante. Porque Dios está levantando a una generación diferente. Dios ya no va a levantar a una generación motivada. Dios está levantando a una generación inspirada. Inspirada es una generación que recibe el soplo del Espíritu y caminamos con ese soplo, no con una motivación. Por eso hay una gran diferencia, una enorme diferencia entre tener conocimiento de la Biblia y tener conocimiento de una verdad revelada. Es enorme la diferencia. La Biblia la puede estudiar, la puede conocer un ateo. Hay ateos que estudian la Biblia. Pero la verdad revelada, la verdad de Cristo, es un privilegio
que fue reservado solamente para los que somos hijos. ¿Por qué? Porque la verdad de la palabra revelada es la que tiene que iluminar nuestro entendimiento. ¿Amén o no amén? Si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, ahí se van a dar cuenta que los primeros cristianos tuvieron que luchar contra un montón de cosas. Por ejemplo, filosofías huecas, llenas de humanismo. Filosofías que se quisieron infiltrar en la iglesia, que quisieron infiltrarse en medio de la verdad del evangelio que se estaba predicando. Cuando sucedía eso, mucha gente salía de las congregaciones cristianas, salían y los dejaban y seguían a otros, pero seguían unas mentiras y no la verdad. Pero hubo muchos cristianos, hombres que yo digo que fueron mártires de la fe, que defendieron la verdad, esa verdad que Dios les había revelado, y la defendieron, ¿sabes cómo? Con su propia vida. Y todo fue porque ellos conocieron la verdad y ellos nunca se dieron por vencido, jamás se dieron por vencidos, aunque ellos estaban siendo perseguidos. Con eso tengo una conclusión. Cuando yo conozco la verdad, conocer la verdad me hace uno. Acuérdense que Adán se hizo uno con su mujer. Dios nos llamó a hacernos uno con la verdad revelada. Si la verdad que habita en nosotros, habita en nuestro corazón, si yo me hago uno con la verdad, jamás de los jamases me daría permiso de darme un día por vencido. Escucha. Cuando uno se da por vencido, es porque no ha entendido lo que significa una palabra revelada. Hombres con entendimiento de la verdad nunca se dejen vencer. Mujeres, nunca te des por vencida. Jamás. Cuando tenemos un encuentro con la verdad, porque hay un encuentro, la revelación de la verdad nunca te va a dejar permitir que, por ejemplo, tú dejes de pelear por tu familia. Nunca dejen de pelear por sus hijos. Nunca se den por vencidos. Nunca dejen de pelear por su matrimonio. No importa lo que haya pasado, la verdad siempre va a transformar nuestra vieja y corrupta manera de pensar, y eso nos va a permitir tener un avance. ¿Cuántos creen que tenemos una esperanza gloriosa en Cristo? Hoy más que nunca es necesario que emerja una generación de hijos entendidos y que sean maduros. Hijos que estén comprometidos y que decidan ser participantes de la causa de Cristo. Dios está levantando hombres y mujeres que portan una nueva naturaleza, que han decidido comprometerse con la verdad. Hombres y mujeres que tienen compromiso porque están más inspirados que motivados, más apasionados que indiferentes, caminando por la vida con dos cosas: con orden y con firmeza. Los que estamos en Cristo por naturaleza
Tendríamos que ser apasionados por una razón. Porque la inspiración de nosotros no viene del mundo, viene del Espíritu Santo. Y en esa inspiración, en esa vida de pasión, hay dos cosas que se van a manifestar: orden y firmeza. Orden y firmeza son una manifestación de la gracia divina que te habita. Amén. Yo no lo veo, yo sí lo veo, porque yo lo creo. Tenemos que empezar por algún punto de partida. Y el comienzo es que yo empiece a donde Dios me puso. Y a donde está Dios hay orden, hay firmeza, hay seguridad. Cada área de tu vida, donde no veas orden y firmeza, son áreas que te están gritando que tú necesitas seguir siendo transformado por la palabra. Por eso es importante que le des honor al mensaje, que le des honor al mensajero y que no reciban el mensaje de la predicación como si fuera algo ordinario. No puede ser de ninguna manera ordinario aquello que va a producir que suceda algo en tu vida que va a ser extraordinario. Esa es tu expectativa, porque tenemos fe en la verdad. Hoy puedo estar viviendo lo ordinario, pero yo estoy seguro que mañana voy a vivir lo extraordinario y por eso no me voy a dejar vencer. Por eso no me voy a dar por vencido. Esposa, si tú te quieres vencer, esa es tu decisión, pero yo sigo adelante. Y el esposo dice lo mismo. Tú sabrás si te bajas, pero yo no me bajo de Cristo. Yo no me voy a dejar vencer. ¿Por qué? Porque mi expectativa tiene que ver con lo extraordinario, no con lo ordinario. Por diseño, ya no somos ordinarios. Gloria a Dios. Lo ordinario sería que nada cambie. Lo ordinario sería que tu esposo sea el mismo. Lo ordinario sería que tus hijos no cambien. Eso es lo ordinario, pero no es para mí. Amén o no amén. Si tú le crees a Dios, ¿cuántos le creen a Dios? Tú vas a vivir cosas extraordinarias. Por posición, somos perfectos en nuestro espíritu, por posición. Pero por proceso, todavía somos personas imperfectas y vulnerables, que seguimos siendo tentados constantemente por las cosas ordinarias. Y esa es una realidad. Y te tengo una noticia. Dios todavía no ha terminado con nosotros. Dios sigue trabajando con nuestro carácter. Entonces yo necesito permanecer en su camino, necesito permanecer arraigado en su palabra, necesito estar firme en la esperanza eterna que es en Cristo Jesús. Y yo le digo, Señor,
aquí estoy para que sigas transformando lo que soy. Yo te decía que cuando Dios me da un mensaje, me da una escritura. Y Dios me dio esta escritura, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice la palabra en la Nueva Traducción Viviente. Dice, toda la escritura, ¿cuánta? Toda. Toda la escritura es soplada por Dios, inspirada por Dios. Y dice, y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Verso 17. Dios la usa, hablando de la escritura, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que su pueblo haga toda buena obra. Ahora escúchame. Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y Pablo dice que es útil. Cuando algo tiene la inspiración de Dios y cuando Dios te dice, esto es útil, significa que es algo que sí sirve. Es algo que no falla. Es algo que no va a fallar. ¿Para qué es útil la escritura? Para dos cosas principalmente. Primero, para enseñarme la verdad. Es útil, no falla. Segundo, es para que podamos darnos cuenta de aquello que no estamos haciendo bien. La escritura es útil, no falla. Amén. La escritura nos corrige cuando estamos equivocados, pero también la escritura nos enseña a hacer lo que es correcto. Y es útil. A ver, si yo te doy algo, lo que sea, y te digo, me preguntas, ¿y sirve? Pues sí, sí sirve. ¿Cuántas veces hemos comprado algo nuevo y no sirvió? Wow, estaba nuevo y no sirve. Falló. ¿Por qué falló? Porque lo hizo un hombre. Pero mis hermanos, cuando Dios dice, esto sí sirve, créeme que sí sirve. Y el sello fue el soplo de Dios. Y la palabra dice que la escritura es útil. Por eso, ¿han oído de cómo las mamás corregían a los hijos con la chancla? No saben cuánto me gustaría tener chanclas aquí. ¿Para qué, pastor? ¿Qué haría con las chanclas? Aventárselas. ¿Por qué? Porque la palabra dice que es útil y te estás durmiendo. Un chanclazo desde aquí y te despiertas, amén. ¿Sí o no? Es que si no entiendo lo que es útil, es algo que sí sirve. ¿Cuántas veces está uno diciendo, es que ya no sé qué hacer en cualquier circunstancia o situación? Ya no sé qué hacer, pastor. Me encontré un versículo que dice que la escritura es útil. Comienza con la escritura. Dios te va a enseñar, Dios te va a mostrar la verdad, pero también te va a enseñar lo que estás haciendo mal. A ver, los que están casados, gloria a Dios.
Dile a tu esposa, te voy a invitar a cenar, porque en la cena te quiero decir lo que estás haciendo mal. No va a ir. ¿A quién le gusta que nos digan lo que estamos haciendo mal? A nadie. Y eso le digo a mi esposa y no me entiende. La palabra es útil. La palabra corrige. Yo una vez estaba ministrando a una jovencita. Era un desastre su vida. Drogas, vicios, hombres, y no tenía ni siquiera 18 años. ¿Y saben qué me dijo? Me dijo, pastor, no sabe cuánto hubiera dado yo para que hubiera tenido a alguien que me hubiera dicho no hagas eso. Alguien que me hubiera puesto límites. Alguien que me dijera no llegues más de las 12. Como nadie tenía que me dijera eso, yo llegaba a las 4, a las 5 y nadie me decía nada. Si yo iba a la escuela o no iba a la escuela, nadie me decía nada. Nunca me pusieron límites. ¿Y saben qué sucedió? Se echa a perder una vida. ¿Por qué? Porque no hubo nadie que nos corrigiera. En esa comunión con Dios, que yo sé que muchos de ustedes van a volver a reconectarse, comiencen diciéndole a Dios, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Y dejen que Dios los ministre en eso. Ahora, la palabra dice que es viva, eficaz, es vida, y aquí le agregamos que es útil. Es útil. Yo no conozco a alguien que sea fiel en sus diezmos, en sus ofrendas, que sea una persona generosa, que tenga integridad para las cuestiones del dinero, que emprenda algo y que no le vaya bien. Los generosos, aún en el mundo, les va bien en su generosidad. Pero conozco personas que han decidido no diezmar, que no ofrendan, que no son generosos, que le tienen más temor al dinero que a Dios. Y generalmente son problemas, son personas que generalmente siempre tienen problemas, especialmente en su dinero, en su economía. Conozco mucha gente que honra la palabra, que ha puesto por obra lo que la Escritura dice, y cuando tiene un problema, mis hermanos, son personas que siempre salen adelante, siempre. Conozco personas del otro lado que no honran la palabra, que no se han disciplinado, que su vida no tiene un orden, que son de doble ánimo y que generalmente todo lo que emprenden, todo fracasa. Eso es lo que nos debe llamar la atención y eso es lo que estamos queriendo cambiar. Somos seres integrales que estamos formados por un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Amén. Somos portadores de una doble naturaleza. Escucha, tenemos una naturaleza divina en nuestra parte espiritual, pero también hay una naturaleza carnal. Aquí les voy a decir algo que es interesante. La naturaleza que tú alimentes, a la que más le des a comer, esa será la naturaleza que va a terminar dominando tu vida. ¿Escucharon? Dos naturalezas, una divina, una carnal. Las dos naturalezas comen. Una, la que es divina, come pan de vida.
Y la otra, que es una naturaleza carnal, que come chismes, amarguras, pleitos, divisiones, celos. Ese es el alimento de esa naturaleza. Aquí el punto es, a lo mejor nunca te habías preguntado de esas naturalezas, ¿a cuál estás dando de comer más? ¿A cuál estás alimentando? ¿Cómo puedo saber, pastor, a cuál estoy dando de comer más? ¿Cuál es el fruto de tu vida? Lo que sea el fruto de tu vida es el resultado de lo que tú estás dando de comer. Amén. ¿Por qué razón? Porque si alimentamos la naturaleza carnal, vamos a tener resultados carnales. Si yo alimento la naturaleza del espíritu, por supuesto voy a tener resultados espirituales. Amén. Adán fue creado por Dios y fue creado para fructificar, para expresar la mentalidad del reino. Cuando Dios le dice, Adán, tú tienes que crecer, multiplica, fructifica y sojuzga la tierra. Adán fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios para que Adán fuera la expresión de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que Dios había definido para el primer hombre. Ahora, todos sabemos lo que pasó. Decidió mal. Dios no falló. Falló el hombre. Falló Adán. Adán decidió abortar, digamos, esta realidad de vida por causa del pecado. Todo lo que hagamos en contra de lo que Dios dice, siempre va a traer malas consecuencias. Siempre, di conmigo siempre. ¿Qué pasó con Adán? La vida de Adán perdió propósito. Adán tuvo el acceso para disfrutar el cielo aquí en la tierra. Dios le dio la llave. Pero Adán se limitó a vivir aquí en la tierra como terrícola en lugar de vivir como celestial. Y así hay muchos cristianos celestiales que están viviendo como terrícolas. ¿Por qué tomamos malas decisiones? ¿Por qué decidimos a veces hacer lo que de antemano sabemos que no nos conviene, pero aún así lo decidimos? Recuerda algo, siempre se va a manifestar primero la naturaleza que esté más alimentada. ¿Me escucharon? Si yo me alimento de malas compañías, si me alimento de filosofías huecas, si me alimento de mis emociones, si me alimento de mis sentimientos, de mi dolor, de mi amargura, si esa es mi comida diaria, ¿qué creen que voy a estar manifestando en la vida todos los días? Una naturaleza carnal, carne. Llega alguien a tu casa y dice, wow, aquí huele como a carnicería. Parece la de los Ramos, ¿cómo se llama? La de Monterrey. La escritura es útil si yo la escucho. La escritura es útil si yo la honro. La escritura es útil si honro al mensajero. Pero también la escritura será inútil si yo la deshonro, si dejo de escucharla. Será inútil si yo pienso que ya sé todo. Porque cuando yo sé o cuando yo pienso que ya sé todo, en ese momento ya dejé de escuchar. Y nada se va a sumar.
Adán se desconectó de Dios. Adán se quedó solo. Y lo único que pudo hacer fue depender de la tierra. Y para sobrevivir, ¿saben qué tuvo que hacer? Trabajar con el sudor de su frente. Adán cosechó de sus malas decisiones. Y ahora él tuvo que buscar por él mismo su sustento. Y Adán vivió entonces como huérfano. A lo mejor no lo habías pensado. Adán se quedó sin padre. Se desconectó del padre porque Adán escuchó una voz que nunca tenía que haber escuchado. Hay voces, mis hermanos, que no deberíamos jamás de permitir escuchar. Que de antemano sabemos que no nos conviene. No permitas escuchar lo que sabes que no es bueno. ¿Amén o no amén? Dios envió a su Hijo, Dios envió a Cristo a la tierra con la única intención de rescatar lo que se había perdido. Y yo veo que por medio del sacrificio de Cristo, Dios, y aquí alabo al Señor, Dios reconfiguró lo que se había desconfigurado. Amén. ¿Para qué? Para que nuestro ser espiritual tuviera supremacía y tuviera un reposicionamiento de gobierno. Porque estábamos aquí en la tierra para gobernar, no como de adorno. Amén. Nosotros por eso ya no podemos ser gobernados por los deseos de mis ojos, por la vanagloria de la vida. Ahora tenemos que gobernar conforme al diseño de origen y desde una posición espiritual y no desde la carne. ¿Amén o no amén? ¿Cuánta gente hay que vive deprimida por causa de sus errores o por causa de los errores de otros? Y están viviendo en un círculo vicioso porque ¿saben qué piensan? Piensan que ya no hay salida. Cristo es la puerta y por esa puerta yo puedo entrar al cielo, o también por esa puerta yo puedo salir a la tierra. Quiero que vean lo que escribió un hombre de los que son entendidos. Y está en la escritura en 2 de Corintios capítulo 4, verso 16. Pablo dice, no nos desanimamos, dice Pablo. A ver, vean algo. Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de Corintios. Y Pablo dice, no nos desanimamos. Dice, al contrario, está escribiendo su cartita. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro dice, nos vamos renovando día a día. Y en el verso 17, Pablo dice, pues los sufrimientos ligeros, escucha, sufrimientos ¿cómo? Ligeros. Y dice, y efímeros en esta traducción. Dice que ahora padecemos. Dice, estos sufrimientos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Pero lo que tocó mi corazón, pongan atención cuando Pablo dice o se refiere al sufrimiento ligero o a un sufrimiento efímero. Es como cuando yo te escribo y te dijera, pues aquí estamos bien en Vallarta, pues sufriendo un poquito, un hotel de 5 estrellas, con todo incluido. Aquí sufriendo un poco. Wow, ¿cuánto sufre el pastor? Pablo decía,
que el sufrimiento era leve. Si tú lees el libro de Hechos en el capítulo 16, hay una historia donde cuenta que Pablo se encuentra con una joven, con una mujer joven, era esclava y tenía un espíritu de adivinación. Ella adivinaba a la gente y la gente le daba dinero a sus dueños porque ella era divina. Esa mujer, la palabra dice que por varios días estuvo siguiendo a Pablo y a sus discípulos. Y a donde ella los veía, ella gritaba y ella decía: estos son siervos de Dios que están anunciando el camino de salvación. A donde quiera que los veía, ella gritaba. Y decía: son los siervos de Dios. Wow, yo dije, cuando sirves a Dios, hasta el diablo te lo va a reconocer. Amén. Pasaron los días. Un día Pablo, ya cansado de escuchar a esta mujer, dijo: no, ya me levanté con ganas de no oírte. Entonces agarró y dijo: te reprendo, espíritu de adivinación. Y la palabra dice que en ese momento la mujer fue liberada. Y salió de su vida ese espíritu de adivinación. Todo iba bien hasta cuando los dueños se dieron cuenta que su negocio se estaba acabando. Porque ellos hacían dinero con lo que ella estaba haciendo. Entonces, en su enojo, ellos van por Pablo. Estaba Pablo y Silas. Los detuvieron. Los arrastraron. Los llevaron arrastrándose hasta la plaza. Y ahí ellos lo entregan a las autoridades. La escritura dice que junto a una multitud llegaron Pablo, Silas, una multitud, se aventó la multitud contra ellos, le arrancaron la ropa a todos ellos y ¿saben qué comenzaron a hacerles? Azotarlos. Después de muchos golpes, son encarcelados, los meten en un calabozo, les ponen cadenas en los pies. Y más adelante el libro de Hechos cuenta que Pablo fue golpeado, que fue azotado varias veces, intentaron matarlo, fue perseguido, fue encarcelado. Y cuando dice que escribe a la iglesia de Corintios, Pablo dice que su sufrimiento fue ligero. Wow, tú estás chillando porque tu esposo, quién sabe qué te hizo, y este fue azotado. Miren, Pablo fue apedreado. ¿Qué significaba ser apedreado? No era como que hay una piedrita y se la aventabas a Pablo. No, lo ponían en el piso, agarraban piedras y se las dejaban caer. Pero no era una, eran montones de piedras. ¿Cómo quedaba la cabeza después de recibir una roca? Pablo fue apedreado, o sea, quedó sepultado entre las rocas. ¿Y saben qué dice la escritura? Que Dios lo levantó de ahí. Pablo se levanta. ¿Cómo se levanta uno después de esa masacre? En cuanto él se levanta, va a buscar a uno de los del ejército de Roma y Pablo les dice: disculpe, ¿me podría permitir decir unas palabras a la multitud? ¿Saben qué empezó a hacer Pablo? A predicarles de Cristo. Dios lo levantó para predicarles a los que minutos antes lo estaban aplastando con piedras. Y Pablo dice que su sufrimiento era ligero. ¡Wow! Si yo pregunto aquí, hermanos, ¿cuántos aman de ustedes a Dios? ¿Saben qué?
Todos van a levantar la mano. Todos. Pero si yo te preguntara, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar su vida por Dios? Creo que no habría manos levantadas. Esa es la diferencia entre vivir una vida con pasión o vivir una vida con indiferencia. Esa es la diferencia entre vivir motivados o vivir inspirados. Y Pablo nos pone el ejemplo. Necesitamos inspiración, necesitamos pasión. Créanme que nos hemos encerrado en nuestros grandes, pequeños problemas. Y pareciera que se nos está yendo la vida por ahí. Que tú le debas a Electra comparado con que te apedreen, ¿cuál escogerías? Dirías, wow, Electra, no pasa nada, Señor. Pero ¿en qué nivel estamos calificando lo que somos? Bueno, es más, hermanos que no vienen ya porque no los saludé. ¿Cómo sería la carta de ellos? Primera de Ramón 3:5. De mi sufrimiento porque el pastor no me saludó. Ese es el nivel de pasión que tenemos. Ese es el nivel de entrega que tenemos. ¿Y saben qué? Es que no hemos entendido quiénes somos. Nos ha importado más lo de afuera que lo de adentro. Porque eso es lo que más nos está moviendo. Tu inspiración viene de Dios. Dios es el que te inspira, el que te motiva, el que te levanta, el que te sacude, el que te corrige, el que te ama. ¿Cuál sería la respuesta para Dios con mi vida? Como pastor, ¿qué quisiera yo? Hombres y mujeres apasionadas quisieran fila esperando que yo les dijera qué hacer. En lugar de tener hombres y mujeres a las que tiene uno que perseguir para que sirvan. ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo va a haber un avance allá en la calle con una iglesia evangélica que está poniendo su mirada en lo doméstico y no en lo importante? Nunca voy a menospreciar los problemas de tu vida, jamás. Lo único que te puedo decir es que cuando yo pongo mis problemas por encima de Dios, es muy difícil que yo vaya a cosechar justicia. Pero cuando yo pongo primero a Dios, después a Dios y al último mis necesidades o mis problemas, siempre va a haber una manifestación de justicia sobre mi vida. Siempre, siempre. Tenemos que ser inspiración para otros. Que otros se inspiren por lo que ven en ti, por lo que escuchan de ti. Y a veces lo que más es como decía mi papá hace muchos años, porque él conoció toda la República. Le decía, ¿cuál es el estado más pobre? Decía Tlaxcala en ese entonces, hoy no sé. Dices, ¿y por qué Tlaxcala? Dices que Tlaxcala lo único que produce es lástima. Que no sea el caso de nuestra vida. Que mi vida no produzca tristeza para otros.
Que mi vida produzca inspiración para que otros digan, yo quiero ser un seguidor de Cristo. ¿Cómo vamos a avanzar como iglesia si somos tan delicados? Si todo nos duele. Si no hemos entendido para qué estamos ni entendido el propósito por el cual nacimos. Tú no naciste con el propósito nada más de pagar notas y facturas y la renta y Telmex. ¿Con quién sueñas? Con Telmex. Y el otro día, ¿con quién soñaste? Con el Banco Azteca. Oye, esas son pesadillas, no son sueños. ¿Por qué no me dices? Es que soñé que Dios me decía, ve para allá, ve para acá, ve a África. O aunque sea aquí a Pánuco. Pero haz algo. Por eso les dije, necesitan sacudir su espíritu enseñable, pero no me habían entendido. Porque necesitamos ser sacudidos, pero que seamos sacudidos por el amor del Espíritu de Dios. Pónganse de pie. Ay, pastor, ahora sí me dio hambre de la otra. Yo oro, Padre, y te doy gracias, porque sacude, Señor, la mente y el pensamiento de tus hijos. Aunque sea uno que haya, Padre, que diga, yo quiero ser ese apasionado. Yo quiero ser apasionado de Cristo. Apasionado de la causa de Cristo. Dales respaldo, Señor. Respalda sus decisiones. Háblales a su corazón la verdad. Dirígelos. Guía sus pasos, su caminar. Dales fuerza. Dales fortaleza, Dios. Muéstrales cuál es el propósito, Dios. Tu propósito. Para que ellos caminen en tu voluntad. Renueva sus fuerzas, Dios. Sácalos del ordinario y mételos a la vida extraordinaria del Espíritu. Yo te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Y todos dicen, dale un aplauso al Señor. Hola, el día de hoy quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia Conquista y regálanos un like en Facebook, síguenos en Twitter, agréganos en Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No lo olvides, cada que compartes un mensaje, tus familiares y amigos reciben una palabra de bendición.